La idea de hoy es poder traer a la agenda y poder empezar a discutir esta dificultad que estamos cada vez más frecuentemente en relación al manejo de los síntomas intestinales en las personas con esclerosis múltiple, que afecta mucho la calidad de vida, que muchas veces lo tomamos como normalidad y la verdad que hay muchas estrategias para mejorar esa esfera, para poder mejorar esta complicación. Y por eso hoy vamos a escuchar un grupo de charlas de personas que saben mucho al respecto. Primero va a estar el doctor Juan Pablo Stefanolo. Juan Pablo es parte del servicio de gastroenterología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Él tiene experiencia en lo que es la neurogastroenterología y nos va a comentar un poco qué es la normalidad, qué esperaríamos de un hábito evacuatorio y algunas generalidades de constipación. Yo después les voy a contar un poco cómo es esta complicación, cómo es lo relacionado a la esclerosis múltiple y bueno, un poco lo que es la fisiopatología y cómo lo podríamos abordar. Luego, la licenciada Sol Vilaró. Sol es nutricionista, ya está en INECO y tiene mucha experiencia en lo que es el abordaje de diferentes patologías neurológicas desde la mirada nutricional, ¿no? Ya han escuchado excelentes charlas de ella y nos va a comentar un poco cómo es el abordaje nutricional. Y último, tenemos a la licenciada en enfermería. Ella nos va a contar, Ana Delgado, perdón, que nos va a comentar un poco sobre cómo es el abordaje, más bien los cuidados que debemos tener en el momento de la evacuación y cómo cuidarnos en la parte higiénico-dietética para poder tener un hábito correcto y evitar lesiones y demás, y algunas opciones terapéuticas que tenemos. Así que bueno, sin más introducción, le damos la palabra al primer presentador, primer speaker que vamos a tener esta noche, que es Juan Pablo. Y bueno, Juan Pablo, nuevamente, muchas gracias por sumarte esta tarde, por hacerte un ratito. Sabemos que estás muy ocupado, con una agenda bastante cargada, pero bueno, gracias por hacer este ratito. Y obviamente, empezando esto, nos gustaría que nos cuentes un poco qué es la normalidad en la evacuación, ¿no? Cuando uno va de cuerpo y un poco cómo podríamos definir la constipación, ¿no? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Guido, por la participación. Para mí siempre hay un huequito y siempre se hace un lugar para actividades como estas, que para mí son fundamentales. Me gusta mucho la docencia, me gusta mucho transmitir el conocimiento, compartirlo y también ayudar, ¿no? Porque sé que del otro lado también hay muchos pacientes y esto muchas veces ayuda un montón también. Muchas veces hay dudas y preguntas que no están muy claras o no se tiene acceso a un gastroenterólogo o algún especialista para que pueda por ahí disipar, por más simples que sean, ¿sí? Y con respecto a la primera pregunta de qué es la constipación y demás, acá hay un tema importante. Siempre me gusta decir y aclarar que cuando nosotros en nuestra práctica clínica lo que hacemos habitualmente es cuando estamos frente al paciente, intentamos buscar que en lo que el paciente nos transmite como problema o como inquietud, tratamos de encasillar en una entidad que sea distinto o diferente a lo que supuestamente es normal como frecuente en la gente que no tiene ese síntoma. Básicamente es comparar, ¿no?, una característica que nos trae el paciente como problema y decir, esto que nos está contando es diferente a lo que sería lo normal común o frecuente. Y justamente definir una normalidad en esto del hábito defecatorio es bastante complejo porque hay muchísima variabilidad. Eso depende muchísimo, obviamente, del sujeto, de la actividad física, de las condiciones en las que viva, del tipo de dieta y demás. Pero en líneas generales se establece por consenso que el rango de normalidad en las deposiciones va desde tener hasta 3 deposiciones por día hasta 3 deposiciones por semana, tomándolos como extremos, ¿no? De que si uno se pasa de ese parámetro de más de 3 por día, uno podría estar hablando de una diarrea, ¿sí? Entendido como una mayor frecuencia defecatoria, y cuando el paciente presenta menos de 3 deposiciones por semana, estaríamos hablando de constipación. Esa sería la definición técnica de constipación, pero hay un punto importante es que es tanta la variabilidad que es mucho más importante el cambio que el paciente siente brusco que la definición en sí. Por ejemplo, un paciente que venía teniendo deposiciones todos los días, 2 o 3 veces por día, y de golpe pasa a tener, supongamos, día por medio, cada 2 días, si bien eso no establece el criterio estricto y rígido de constipación,
también tiene que ser un llamado de atención y predisponer y motivar a la consulta. Bien. Juan, y súper claro lo que respondiste, pero ahora yo te hago una pregunta en relación a la consistencia. Si bien hablaste bien desde la frecuencia, ¿la consistencia también es importante? Sí, también justamente, buenísima la pregunta. Yo no sé, ustedes me escuchan bien porque particularmente a vos yo te escucho como cortado a veces, pero entendí que me preguntaste sobre la consistencia, si tiene que ver, si es importante, ¿no? Sí, sí, sobre la consistencia. Ustedes, eso, me escuchan bien ustedes, ¿no? Yo te escucho bien, Juan. Perfecto. La consistencia también tiene que ver. Entonces, fíjense cómo dentro de esta complejidad de intentar establecer normalidad por frecuencia también entra el patrón consistencia. Obviamente, no es lo mismo, ay, te agradezco muchísimo el apoyo visual, no es lo mismo ir al baño de cuerpo 3 veces formado que 3 veces líquido. Entonces, la consistencia también juega un rol importante. Para eso nosotros tenemos en la práctica clínica, gracias a uno de los estudios de un investigador, de un gastroenterólogo que se llama Heaton, desde el año 1997 se establece esto que se conoce como escala de Bristol, que justamente lo que hizo este grupo de investigadores, coordinado por Heaton, fue intentar establecer consistencia de posiciones y relacionarla con el tiempo de tránsito colónico, asumiendo que cuanto el tiempo del tránsito colónico es mayor, va a haber deposiciones menos frecuentemente y cuando el tiempo de tránsito es menor, va a haber deposiciones mucho más frecuentes. Y eso también se va a asociar en un cambio en la consistencia, porque cuanto más tiempo esté la materia fecal en nuestro intestino y sobre todo en el colon, cuya función básica y fundamental es absorber líquido, más seca va a ser esa materia fecal. Por el otro, pues, digamos, en contraposición, cuanto menos sea el tiempo de tránsito colónico, esa deposición va a estar menos tiempo en el colon y por ende va a llegar a ser mucho más blanda. Esta escala de Bristol lo que hace justamente es tipificar 7 tipos de deposiciones. Acá no está tan bueno leer, digamos, las definiciones que aparecen al lado, sino más que nada ver la forma de esas deposiciones. Fíjense que hay 7 tipos. Tipo 1 y tipo 2 son consideradas constipación también, cuando las deposiciones son como pelotitas duras, o pegado, pero ese pegado formado de esas pelotitas duras. Y el tipo 6 y 7, consistencia puré, por decirlo de una forma, la 6 o líquida, la 7, se asocian más a lo que tiene que ver con diarrea. La normalidad está ubicada en el tipo 4 y puede haber una leve variación entendida como normalidad también en las de tipo 3 y en las de tipo 5. Por eso, para nosotros esto constituye una herramienta fundamental en la práctica clínica, porque vieron que en esta etapa de intentar definir normalidad y demás, este apoyo visual es buenísimo y además esto está validado, esto está hecho y surge de investigaciones científicas. Entonces, aparte de medir frecuencia, también preguntamos consistencia. Generalmente, o sea, la mayoría de las veces, una constipación se acompaña de deposiciones más del tipo 1, 2 y hasta 3 ocasionalmente, y cuando diagnosticamos o nos orientamos hacia una diarrea, hacia un aumento en la frecuencia, la gran mayoría de las veces predominan las consistencias 6 y 7. Por eso esto es importante y un punto que me olvidé de decirles que hacemos los gastroenterólogos que nos dedicamos a esto, hay que preguntar justamente mostrando esta escala las consistencias y teniendo en cuenta lo que el paciente consideró y tuvo en las últimas 2 semanas sin la intervención de ningún tipo de medicación, porque hay muchas medicaciones que pueden estar justamente o promoviendo diarrea o generando constipación como efecto adverso. Hago una consulta. ¿En qué momento, Juan, deberíamos consultar al gastroenterólogo, ¿no? Por algún trastorno del hábito evacuatorio? Y desde la gastroenterología, ¿cuál es el abordaje, ¿no? que se da a esta dificultad, a esta patología? Siempre consultar cuando haya algo que llama la atención. Justamente como esto, como les decía, lo más importante es notar cuando uno venía bien y con un hábito y cambia eso abruptamente, ahí es el momento de consultar y decir probablemente algo está pasando. Obviamente consultar, el momento de la consulta, el profesional lo que hace siempre intenta establecer con interrogatorio y también con un examen físico, intentar de alejar, hacer menos probable o más probable, depende de las causas más graves, consideradas graves de la constipación, ¿sí? Afortunadamente, las causas más frecuentes de la constipación son las más leves o banales y tienen que ver más que nada con un cambio en el hábito, en los hábitos diarios, en el hábito dietético. Disminución del consumo, por ejemplo, de fibra, disminución de la actividad física, disminución de la cantidad de líquido,
que se ingiere, muchas veces también tienen que ver situaciones como, por ejemplo, viajes, los viajes recientes o los cambios de hábitat, digamos, a lo que uno está acostumbrado muchas veces por cuestión de pudor y demás, lleva a que uno generalmente tienda a retener, a constiparse y generar lo que se conoce hoy en día como constipaciones ocasionales. Entonces, todo eso es lo que más frecuentemente sucede. Ahora también es cierto que la constipación puede ser manifestación de alguna otra enfermedad o entidad poco más compleja o grave en algunos extremos, en algunos extremos en donde justamente ese trastorno está haciendo que se lleve a un enlentecimiento de ese tránsito colónico, como por ejemplo lo que puede pasar en un hipotiroidismo que no está controlado, eso puede predisponer a la constipación, alguna alteración que lleve también a modificaciones en los niveles iónicos, como por ejemplo niveles de calcio, de potasio, de magnesio también, eso también puede llevar a un enlentecimiento del tránsito colónico, y obviamente en el extremo de lo más peligroso y más grave, alguna tumoración, algo que esté ocupando o obstruyendo la luz intestinal y que eso esté provocando justamente una disminución en ese hábito. Obviamente el espectro de este último trastorno es muy diferente porque se da en forma muy abrupta, con una sintomatología muy florida y generalmente viene acompañado de lo que son signos de alarma en nuestra práctica clínica, que son la pérdida de peso, por ejemplo, la anemia en algún laboratorio y el haber tenido el antecedente de algún familiar de primer grado con alguna patología maligna colónica. Bien, bien, excelente. Bueno, muchas gracias, Juan, por todas estas respuestas que nos diste. Obviamente, no olvidarnos, más allá de, en el contexto de una enfermedad crónica, siempre hacer los chequeos habituales de rutina, más en los mayores de 50 años, las screening, colonoscopía y demás estudios cuando hay un hábito evacuatorio alterado, ¿no? Totalmente, eso seguro. Recordemos que existe el screening de cáncer de colon y los screenings justamente existen cuando hay reconocidas algunas lesiones que son precursoras del cáncer y que uno eliminando esa lesión, digamos, puede estar previniendo la aparición de una complicación maligna. Y el cáncer colorectal y la historia del cáncer colorectal es súper conocida y se sabe que con el inicio de colonoscopías o algún otro método de screening a partir de los 50 años, todavía en Argentina, aunque se está buscando bajar, es factible de justamente prevenir la aparición de los pólipos, que son los que en un futuro pueden desarrollar cáncer y de esta forma obviamente disminuir la incidencia del cáncer de colon. Excelente. Bueno, muchas gracias por tu Un tiempo, placer. por estas respuestas. Obviamente, para quien tenga dudas y quiera hacer una consulta, Juan está en Fundación Favaloro y obviamente a disposición para poder dar una mano en todo esto. Bueno, gracias, Juan, por este Un ratito. placer. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con la segunda charla, que les voy a comentar yo un poco eh, sobre el por qué en la esclerosis múltiple podemos llegar a encontrar, ¿no?, estas dificultades y este concepto que se está empezando a, a tener, que es el concepto del intestino neurogénico. ¿Se ve bien mi pantalla, mi presentación? No se ve. Yo no No. estoy viendo tampoco. Vamos a acá. Ahí. Ahí vamos, ¿no? Ahí va. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, empezar a hablar de este concepto que se está empezando a difundir un poco más, que es el concepto de intestino neurogénico, principalmente esta patología, y bueno, ya unas generalidades de cómo abordarlo. Después Sol y la última charla de la licenciada nos va a profundizar un poco más. Entonces, para hoy voy a contar un poco sobre esta definición, cómo definirlo, por qué una persona con esclerosis múltiple puede tener esta dificultad, cómo abordarlo y algunas conclusiones para llevarnos a casa. El resultado de las lesiones medulares, ¿no?, a nivel de la médula espinal, lo que se conoce como si es resultado de una inflamación, una mielitis o alguna resultado de algún traumatismo, empieza a haber una disfunción en la comunicación, ¿no?, de entre distintas regiones del sistema nervioso central y estas estructuras que se encargan de llevar adelante la defecación y la micción, como es la vejiga y el intestino. Eso se puede ver, eso es lo que define el intestino neurogénico, ¿no?, este resultado de esta alteración en esa comunicación.
Y esto lo puedo ver en las personas que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple o otra enfermedad inflamatoria inmunomediada del sistema nervioso central, como la neuromielitis óptica, la enfermedad por anti-MOG. Se empieza a ver también en enfermedades no inflamatorias, sino más bien neurodegenerativas, como la enfermedad del Parkinson, traumatismos medulares, como dijimos previamente, trastornos congénitos como la espina bífida, y estos síntomas a nivel de la vejiga, como van a ver en la próxima semana, se traducen en lo que se conoce como vejiga neurogénica, y eso se resulta en una pérdida del control de la vejiga, en dificultad para el vaciado, una dificultad en el control y una incontinencia. Y a nivel del intestino podemos tener síntomas como la constipación o bien la incontinencia fecal. ¿Y esto es prevalente? Bueno, sí, la verdad que es prevalente y depende del grupo de pacientes que se analice, va entre el 39 al 73% de las personas que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple, y es frecuentemente reportado, ya que es la tercera causa de dificultad luego de la fatiga y de los problemas en la movilidad. Y esto generalmente, como decía Juan Pablo, ¿no? Esto de no tener un baño cerca o demás, es una limitación frecuente para que las personas con esclerosis múltiple puedan trabajar, y es la tercera causa de discapacidad que aumenta el ausentismo laboral luego de la espasticidad, más la coordinación. Y acá un poco de un boca de urna, o sea, un minuto a minuto. Ustedes están completando una encuesta sobre síntomas vesicales, los invito, síntomas intestinales, perdón. Los invito a quienes no han completado que la pueden haciendo, porque estamos generando datos sobre nuestra población, a ver qué tan frecuente es esto en nuestra sociedad, en nuestro grupo. Y bueno, y la verdad que esto que comentaba Juan Pablo, bueno, ¿cuántas veces las personas van menos de 3 veces por semana al baño? Y casi un 29% de las personas que respondieron a esta encuesta, casi un tercio de las personas, tienen un hábito evacuatorio tipo constipación. Estas personas, cuando van, cerca del 20% demoran más de media hora hasta una hora en estar en el baño, y cuando van de cuerpo, un 20% tiene una sensación de displacer, o sea, ¿no? Eso les genera sudoración, tienen que hacer esfuerzo y demás, y todo esto está asociado, ¿no? A esta alteración en el hábito evacuatorio, este intestino neurogénico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que debemos tener, que se ven en las personas con esclerosis múltiple? Bueno, principalmente es la constipación, estaba Juan. O sea, la constipación va entre el 26 al 30%, la incontinencia se ve menos frecuentemente, pero hay una convivencia, o sea, se pueden presentar ambas dificultades. Esto obviamente que afecta a la calidad de vida, porque como vimos, o sea, las personas van con un hábito con dolor, con dificultad, afectan las actividades básicas de la vida diaria, el saber que me siento mal, me siento pesado o no tengo un baño cerca, puede limitar mi actividad social, y obviamente esto afecta en la parte emocional. Y esto, si bien es frecuente en la patología, hay como un desafío de que muchas veces se toma como normal, y tal vez esto pueda explicarse por esto que estamos viendo ahora, que en etapas prodrómicas, o sea, antes de tener algún síntoma motor, sensitivo, visual de la enfermedad, antes que la enfermedad se empiece a desarrollar, los trastornos en la motilidad intestinal ya se vienen dando. Por ejemplo, antes del primer evento, antes lo que se conoce como el síndrome clínico aislado, aproximadamente el 31% de las personas tenían algún trastorno intestinal, en un promedio de 4 años antes de empezar con ese síntoma. El más frecuente sigue siendo la constipación, luego la diarrea. Cuando se diagnostican formas progresivas de la enfermedad, por ejemplo, formas primarias progresivas, 5 años hasta 7 años antes del diagnóstico, las personas ya tenían algún síntoma, y cuando se llega al diagnóstico de la esclerosis múltiple clínicamente definida, o sea, luego del desarrollo del diagnóstico, perdón, luego del comienzo de la enfermedad, 2 a 5 años posterior a haber recibido el diagnóstico, más del 50% de las personas ya refieren algún trastorno a nivel intestinal. Por lo que estamos volviendo a recalcar que esto se ve tanto antes como el diagnóstico, y es algo frecuente que debemos abordarlo. Entonces, independientemente del tiempo evolucionado y independientemente de la forma de presentación de la enfermedad, esto se ve, esto debemos
¿Y por qué una persona con esclerosis múltiple puede tener constipación? Bueno, algo ya se fue hablando. Por un lado tenemos la pérdida de los controles a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Estas lesiones desmielinizantes que afectan estructuras del sistema nervioso central que regulan la movilidad colónica pueden afectarlo. Por otro lado, si bien no hay una lesión, puede haber drogas. Las personas con esclerosis múltiple reciben múltiples tratamientos, por ejemplo, para el tratamiento del dolor, o como puede ser la amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo antitricíclico que aumenta la chance de tener constipación. La dieta, esto después Sol nos va a profundizar un poco más, pero depende de qué tipo de dieta puede afectar la constipación, la inmovilidad, ¿no? Estos trastornos en la movilidad que afectan el hábito evacuatorio, la pérdida de la sensibilidad no rectal, resultado de alguna lesión a nivel de la médula, la debilidad en la pared del abdomen, o sea, esto necesita hacer una presión para poder expulsar la materia fecal, y si hubo una lesión medular, esa pared abdominal está más débil y eso lleva a que no pueda tener un hábito evacuatorio correcto. Obviamente que la fatiga nuevamente acá está expuesta, ¿no? Está cuando necesito hacer algo que me va a llevar tiempo y demás, y si yo me fatigo, eso va a ser negativo al momento de tener una correcta. Y un poco más específico, que es la disinergia del suelo pelviano, un poco conductual por lo que comentaba Juan, o resultado de alguna incoordinación, resultado de estas estructuras alteradas por las lesiones que puede tener el sistema nervioso central. ¿Y por qué una persona puede tener incontinencia fecal? Bueno, porque resultado de esta lesión medular puede haber debilidad del esfínter anal, pérdida del control inhibitorio frontal, o sea, estas estructuras del lóbulo frontal que se encargan de la inhibición de sistemas inferiores para controlar el esfínter anal, la peristalsis colónica afectada, resultado de las lesiones en médula, y la alteración de la compliance. O sea, este intestino que ya no se estira tanto y que no puede pujar para poder eliminar la materia fecal, lo que empieza a alterarse la compliance es que hay se estira, retiene materia fecal y en algún momento por pérdida del control del esfínter eso se pierde por vaciamiento, ¿no? Bien, ¿y cómo lo puedo intervenir? Esto lo vamos a ir desarrollando en las charlas que vienen. Por un lado tenemos estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Obviamente siempre esto tiene que estar guiado y asistido por el médico de cabecera. Y las estrategias, esto lo va a explicar Ana también un poco más al final de su charla, en la última charla. Es una pirámide, ¿no? Estas pirámides ya las hemos visto en varias charlas, pero lo básico que tenemos que tener es un consumo adecuado de dieta, de una dieta adecuada, un consumo adecuado de fibra, una dieta con líquidos, y evaluar el uso de drogas como laxantes, maniobras digitales. Luego, ya en un punto intermedio, tenemos el irrigador transanal, que son dispositivos que ahora vamos a ir explicando, y en el lápiz, en la parte superior, ya intervenciones un poco más invasivas, como las intervenciones quirúrgicas. Esto en relación a la esclerosis múltiple, que sabemos es que no todas las estrategias sirven y que algunas tienen más evidencia que la otra. Obviamente, vamos a empezar explicando un poco la base y esto después solo va a desarrollar más. Como dijimos, es muy importante el correcto consumo, la correcta hidratación, un consumo aumentado de fibra, la actividad física. Por más que yo tenga limitación en la movilidad, por más que esté en silla de ruedas, puedo moverme, eso siempre recuerden que es el mensaje. Y recuerden que la cafeína, el alcohol pueden tener sorbitol, eso puede ser, es un tipo de azúcar que puede favorecer la constipación, pero ser poco beneficioso en las personas en incontinencia fecal. El estilo de vida, esto Ana lo va a explicar también. Es importante establecer una rutina en la defecación, importante identificar lo que se conoce como el reflejo gastrocólico. Después de comer, generalmente entre 10 a 15 minutos, hay para un vaciamiento, una primera intención de ir de cuerpo y poder identificarlo, y eso va a ayudar a que este hábito evacuatorio, este ciclo, sea más fácil de llevar adelante. La postura. Y a nivel farmacológico, antes que se dividen en distintos tipos de acción.
Eso obviamente siempre hay que tener una consulta médica y ver cuál es el que mejor se adapta a mi necesidad. Técnicas de reeducación, como es el biofeedback, esto, bueno, Juan Pablo está bastante familiarizado y los gastroenterólogos están más familiarizados, donde lo que se empieza a reentrenar, a reeducar, es básicamente por medio, guiándose por un dispositivo, es la fuerza y cómo se lleva adelante las maniobras para poder defecar. Esta, esta técnica tiene mucha difusión, es una técnica que ha mostrado muy buenos beneficios en otras patologías, pero todavía faltan estudios para poder recomendarla en la esclerosis múltiple, porque caso los estudios, pero con buenos resultados. Y el irrigador trasanal, que es un dispositivo, principalmente lo que hace es humidificar la materia fecal. Depende del volumen, se los puede llegar a dividir en bajo o alto volumen. Y resultado de esta humidificación empieza a estimularse lo que se conoce como la peristalsis, o sea, estimular el movimiento de la pared colónica para favorecer el expulsado de la materia fecal. Este dispositivo tiene algunos estudios en esclerosis múltiple que han demostrado que son efectivos, que han mejorado la calidad de vida de las personas, a pesar de ser una maniobra que tiene algún mecanismo invasivo. La tasa de complicación ha sido muy baja, solamente se han reportado 6 dificultades en 1 millón de pacientes, y estos pacientes generalmente tenían antecedentes de una cirugía pélvica, por eso si depende del antecedente de la persona recomendar o no. Y en el ápice de la pirámide tenemos las cirugías, ¿no? Que como dijimos, esto hoy por hoy no lo estamos viendo tanto en esclerosis múltiple, generalmente para, para, para formas severas de presentación de la enfermedad, estadios tardíos de la patología, y hacer el número de pacientes que han necesitado un tipo de este abordaje, no tenemos mucha experiencia en la esclerosis múltiple, pero hoy por hoy, con 2 primeras etapas del abordaje, generalmente podemos manejar gran parte de las dificultades en la esclerosis múltiple. Entonces, a modo de conclusión, hemos visto que el síndrome de intestino neurogénico es un nuevo término que está empezando a utilizarse en esta patología, que es frecuente en la población con esclerosis múltiple, y las personas con esclerosis múltiple tienen trastorno en el hábito evacuatorio independientemente del estadio o etapa de la enfermedad. Es poco abordado, hay un interés creciente por poder ayudar a las personas que están teniendo esta dificultad, y como hemos visto son varias las opciones terapéuticas que tenemos que empezar a conocer, que hay evidencia clínica que se está generando, que esta evidencia clínica está siendo cada vez más creciente, y esto va obviamente a tener un impacto positivo en la calidad de vida de esta patología. Y con esto concluyo la presentación y le doy la bienvenida a Sol, que va a contar un poco más sobre el abordaje nutricional de la constipación. Bueno, muchísimas gracias, Guido. Bienvenidos a todos. Gracias por estar. Altísima convocatoria. Muchas gracias por convocarme a mí. Bueno, y desde el punto de vista nutricional o alimentario, hay que tener en cuenta 2 grandes grupos de alimentos, unos que ayudan a la evacuación y otros que no ayudan. Los que ayudan, sabemos, son los que tienen mayor cantidad de fibra, los voy a contar, me voy a detener en eso, y los que no ayudan son los astringentes. Entonces, uno muchas veces cuando tiene constipación lo que hace es agregar el consumo de fibra, pero muchas veces no tiene en cuenta que hay otros alimentos que son astringentes. Entonces, es importante saber que hay estos 2 grandes grupos de alimentos. Voy a empezar por los que mayor cantidad de fibra tienen. Tenemos 2, digamos, tipos de fibra, pero lo que hay que consumir cuando uno está constipado es verduras y frutas, preferentemente crudas. Por supuesto, teniendo en cuenta la tolerancia de cada uno, porque hay quien me puede decir, bueno, ok, pero yo no consumo verduras de hoja porque tengo síndrome de intestino irritable, o hay otras personas que tienen, no sé, alguna cuestión por el motivo por el cual no puede consumir mucha cantidad de fibra insoluble. Entonces hay que tener en cuenta las características particulares de cada persona, o sea, de cada paciente.
pero la fibra más fuerte y la que más ayuda a tener a evitar o ayudar a la constipación, a un ritmo evacuatorio, son las verduras de hoja, preferentemente crudas, y sepan que la lechuga morada de todas las lechugas es la que más fibra tiene, que la espinaca cruda también tiene muchísima fibra, que las verduras con cáscara, la cáscara de la... Por supuesto que aquellas verduras y frutas que se pueda consumir la cáscara, porque la banana no consumimos la cáscara, pero manzana o pera, o aquellas frutas y verduras que se pueda consumir con cáscara, es donde mayor cantidad de fibra hay. Después está todos los granos y los cereales y legumbres que conservan su cáscara, que conservan el salvado. Entonces, las legumbres, que en general uno las consume enteras, son granos enteros, las lentejas, los porotos, garbanzos, y repito, hay que tener en cuenta alguna intolerancia particular, porque hay quien a veces no tolera o esto genera meteorismo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Pero cuando hablamos de constipación, sepan que las legumbres son muy buenas, que los cereales enteros, es decir, el trigo y todo lo que sean panes y derivados que conserven esta cascarita, este salvado, o sea, es decir, los panes integrales, el consumo de semillas, todo eso también tiene fibra insoluble, es muy potente y ayuda a mejorar el ritmo evacuatorio. Y después otra de las cosas a que se puede recurrir es al salvado directamente de trigo, que es muy bueno. El salvado de trigo se vende en dietéticas, se vende en supermercados, no tiene mucho sabor a nada, pero ustedes pueden ir probando tolerancia, poniéndole una cucharadita a ensaladas, sopas, al yogur. No es algo ni muy agradable, pero tampoco tiene mucho sabor, así que es algo que pueden ir probando y probando la tolerancia. No hay que comenzar con altas cantidades de salvado de trigo porque a veces genera como el efecto contrario. Después, dentro de los alimentos que ayudan a disminuir la constipación, son los ácidos orgánicos, aquellos alimentos que son altos en ácidos orgánicos, y son algunas frutas, como por ejemplo la ciruela, los cítricos. Entonces, ayuda mucho a mejorar la constipación, las mandarinas, las naranjas, el pomelo. El limón, muchas veces lo que pasa es que uno lo consume, porque uno no come el limón entero, uno no consume la pulpa del limón, entonces no sería lo ideal. Pero la naranja con la pulpa, el pomelo, la mandarina y las ciruelas. Y hay algo que se comete, que es un error que uno comete, que es consumir las ciruelas deshidratadas. Es decir, la ciruela buena para evitar o para mejorar una constipación es aquella ciruela fresca, la que compramos en verdulería, o la ciruela desecada, la que compramos en dietéticas, pero tiene que estar previamente hidratada. Porque si uno la consume desecada, lo que hace cuando ingresa a nuestro tubo digestivo es absorber el agua, porque naturalmente esa fruta tiende a absorber el agua para como volver a su forma natural. Entonces, hace todo lo contrario. Entonces, eso es algo que en el consultorio pasa mucho, que vienen yo me como ciruelas y cómo las comes, y se comen los orejones secos de ciruela, y eso no hace el efecto que uno desea. Entonces, las ciruelas frescas de verdulería o las ciruelas desecadas previamente hidratadas. E incluso se puede tomar ese jugo de la compota de ciruelas frío en ayunas, porque también una de las cosas que sucede, que es bastante, digamos, controversial, pero la realidad es que los pacientes refieren que les hace bien el agua fría en ayunas, o el agua de esta compota de ciruela fría en ayunas, hace que este reflejo gastrocólico, digamos, aumente. Entonces es bueno. Pero acuérdense de nunca comer los orejones deshidratados. Ningún tipo de orejón deshidratado, aunque sea ciruela. Y después, otra de las cosas comunes es que muchas veces el paciente aumenta la fibra, pero consume alimentos que son astringentes. Es decir, que promueven
o que cuando uno tiene una constipación no ayuda, no mejora. ¿Por qué? Porque hay uno hace esta anamnesis, esta consulta, estas preguntas al paciente y se da cuenta que hay alto consumo de arroz blanco, polenta, mucho consumo de queso, que también es astringente. El té oscuro, el té negro es decir, el té negro y fuerte es astringente. Y después algunas verduras, por ejemplo el membrillo y derivados, es decir, dulce de membrillo también es astringente, el membrillo fresco también, jaleas de membrillo, la zanahoria cocida, la zanahoria hervida o al horno también es astringente, y la manzana roja en compota también es astringente. Entonces, cuando tenemos estamos frente a alguien que tiene constipación, tenemos que tener en cuenta estas dos grandes grupos. Evitar aquellos alimentos que promueven la constipación y aumentar el consumo de fibras, de líquido y de ácidos orgánicos. Ácidos orgánicos, también me olvidé de una fruta importante que es, además de los cítricos y la ciruela, la manzana verde. Entonces, la manzana roja es como un poquitito más astringente y la manzana verde tiene más ácidos orgánicos, por lo tanto, es bueno consumirla cuando uno tiene constipación. Y si es con la cáscara, mejor. Después hay otros alimentos que sabemos que son los y los probióticos, que son buenos también consumidos. Son buenos tanto para diarreas como para constipación, pero eso hay que tenerlo bien, dependiendo bien de cada paciente, ¿no? Pero los prebióticos están en la mayoría de las frutas y las verduras, y los probióticos son naturales, a través de los alimentos se encuentra en algunos yogures o en el Activia en general, que lo que hace es promover el crecimiento de bacterias buenas, ¿no? A nivel colónico. Y cuando yo hablo de aumento de fibra o aumento de frutas y verduras, lo ideal es que sean consumidas tanto en el almuerzo como en la cena. Es decir, 2 veces por día. Porque muchos pacientes a veces refieren sí que consumen, pero cuando uno pregunta y ahonda un poquitito más, ese consumo es eventualmente o no todos los días, pero lo ideal es que tanto en el almuerzo como en la cena, el acompañamiento de lo que quieran sean verduras y que consuman 2 o 3 frutas al día. Después, otra de las cosas que también pasa es que hay algunas dietas que se ponen de moda, que tampoco, digamos, ayudan cuando una persona está constipada. Por ejemplo, tener grandes periodos de ayuno. Es decir, el ayuno intermitente, que está altamente de moda, no es bueno cuando una persona tiene constipación. Las dietas muy restrictivas, muy bajas en calorías, tampoco son buenas para cuando una persona tiene constipación. Y bueno, esas dos grandes cosas. Lo ideal es tener una alimentación balanceada, completa, variada, con aumento de fibra, es decir, frutas y verduras en las 2 comidas, un buen consumo de líquidos repartidos a lo largo de todo el día, es decir, una buena hidratación pareja a lo largo de todo el día, y el consumo de ácidos orgánicos y de probióticos. Bien. Muy bueno, Sol. La verdad que súper claro, muy difícil para llevar a casa. Y bueno, justo había preparado la pregunta pero de los prebióticos, pero lo respondiste. Así que bueno, esperamos para el final si alguien tiene alguna otra pregunta, pero como siempre, súper clara y un montón de información importante. Bueno, y la última charla nos va a comentar un poco más sobre el abordaje, gracias Sol, el abordaje de los síntomas y un poco en el cuidado que debemos tener, la licenciada Ana Delgado, que es del programa de pacientes para el cuidado, y bueno, muchas gracias por sumarte a la iniciativa. Hola, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Vamos a hablar hoy un poquito o ahondar un poco más en lo que dijo el doctor Guido. Así que ahora voy a compartir pantalla. Avísenme si se ve, ¿sí? Bien, ahí se ve la presentación. Sí, no está en modo. Perfecta. Ahora sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, como les dije, vamos a ahondar hoy un poquito más. Iniciamos con la pirámide
que bueno, como bien lo dijo el doctor Guido, siempre en la pirámide, en la parte más baja, tenemos todo lo que es el manejo estándar. Por ahí, cuando estos pasos no funcionan, se pasa a lo que es la irrigación transanal y bueno, luego vienen otros tratamientos que son un poco más invasivos hasta llegar a la cima, que es ya una intervención quirúrgica, ¿sí? Es importante porque, bueno, siempre, digamos, en el manejo clínico del intestino, siempre el abordaje es de esta forma. Hoy nos vamos a concentrar en lo que son los dos primeros niveles, ¿sí? Bueno, entre las recomendaciones principales que están para un buen manejo intestinal, de cuando estamos teniendo problemas para ir de cuerpo, todo lo que dijo la licenciada Sol ahora que estuvo bárbaro, una dieta rica en fibra, no vamos a ahondar mucho en esto porque, bueno, ya la licenciada lo explicó de maravilla. Sí es importante el aumento de líquido, siempre explicamos que es muy importante que la persona esté bien hidratada porque al consumir el líquido es lo que nos va a permitir que esas heces vayan un poco más hidratadas. Recuerden que la charla que hizo ahora el doctor Juan nos mencionó que una de las funciones que tiene el colon justamente, sobre todo en el último tramo, es la absorción de líquidos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me hidrato de forma adecuada, y es muy importante aquí que tengamos en cuenta que cuando me refiero a hidratación, está muy bueno todo lo que es agua, esas heces no van a estar como corresponden, van a estar muy secas y esto me va a generar constipación. Luego es importante aplicar una rutina intestinal. ¿Cómo se aplica esa rutina intestinal? Bueno, con lo que nos referimos en este punto es en elegir un horario para ir de cuerpo. ¿Qué es lo que siempre se recomienda? Tratar de un horario en el que estemos tranquilos y tengamos el tiempo suficiente, sentarnos en el inodoro todos los días en el mismo horario para poder recrear un patrón y que nuestro intestino de a poco entre, como digo yo, en carril para otra vez tratar de ir de forma frecuente, ¿sí? Lo ideal, o por lo menos lo que está en las biografías, es tratar de hacerlo 15 minutos después de alguna de las comidas principales. ¿Por qué? Bueno, porque justamente allí, en ese momento, es donde se acciona todo lo que es el reflejo gastrocólico, que es justamente cuando tenemos el mayor movimiento intestinal y es lo que nos va a ayudar a poder ir de cuerpo, ¿sí? De entre esta rutina intestinal es importante hablar de la postura. Por ahí el doctor Guido lo mencionó. Está muy bueno que en la postura, normalmente cuando nosotros nos sentamos en el inodoro, los pies o las piernas nos quedan a 90 grados. Es importante si tenemos un banquito o colocar algo debajo de los pies como para que las piernas nos quedan un poco más arriba, ya que a nosotros al realizar ese movimiento o esa postura es la que nos va a permitir que baje la pelvis. Al bajar la pelvis, tenemos mayores probabilidades de que ahí nos ayude la gravedad y la materia fecal pueda bajar un poco mejor. Y aparte en esa postura también tenemos una mayor apertura de lo que es el esfínter anal para también estimular todo lo que es la dilatación y permitir la salida de la materia fecal. Una alteración del estilo de vida, en este punto lo que nos referimos es a hacer ejercicio. Yo siempre digo, no tenemos que ser maratonistas, tampoco tenemos que estar inscritos en un gimnasio, pero, por ejemplo, con caminar es más que suficiente. Si somos usuarios de silla de ruedas, nada más con pasarnos a la silla, estar sentados y hacer el movimiento para que las ruedas de la silla giren, ya allí estamos ayudando enormemente a todo lo que es la estimulación del peristaltismo para justamente ayudar a todo lo que es la salida de la materia fecal. Y luego viene la parte de la medicación, que bueno, esto sí tiene que ir de mano con el médico de cabecera. En aquellos pacientes que son constipados se indican los laxantes y bueno, por ahí en aquellos que están constipados, con pérdidas, que es un porcentaje menor, toda la medicación que ayude a lo que es la producción la inhibición de lo que es la materia fecal, ¿sí? Es importante recordar que aparte de estos pasos que están acá, también está lo que es la aplicación de microenemas,
Y como paso siguiente, si nada de estos pasos funcionan, que es lo que se suele realizar en ese primer nivel, viene entonces a continuación lo que es la parte de la irrigación transanal, ¿sí? La irrigación transanal no es más que, o lo que queremos lograr a través de este sistema, es justamente ayudar a todo lo que es la constipación crónica, pero también ayuda a la incontinencia fecal. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es ingresar agua hacia el intestino y ayudar a que el agua reblandezca la materia fecal y también en el momento en que estamos pasando el líquido, estimulemos todo lo que es el peristaltismo, dando como resultado que al momento de realizar o de finalizar todo lo que es el paso de agua, primero tenemos unas heces mucho más reblandecidas, eso nos va a ayudar a que salgan un poco mejor, y también tenemos un movimiento peristáltico mucho más activo, que lo que nos va a asegurar es que durante la media hora siguiente al haber hecho el procedimiento, la persona pueda ir de cuerpo, ¿sí? Justamente lo que se quiere lograr con el irrigador es poderle dar la oportunidad a la persona que lo utilice de disponer unos horarios en específico y el poder de decidir en qué momento va a ser el vaciamiento del intestino. Esto ayuda un montón porque les brinda previsibilidad para decidir en qué momento van a hacer el vaciamiento y no tener toda esta sintomatología que, como se remarcó anteriormente, bueno, provoca todo lo que es incomodidad en el caso de que estemos incontinentes, porque por ahí no podemos hacer nuestras actividades diarias por miedo a tener algún accidente en la calle o estando realizando alguna actividad. Y también mejora todo lo que son los síntomas de constipación, porque al realizarlo de alguna forma frecuente, ayuda a todo lo que es la salida de materia fecal, evitando también lo que son los bolos, ¿sí? La información también que les quería transmitir el día de hoy, que me parece bastante importante, en este caso estamos con el laboratorio Coloplast. Nosotros tenemos un servicio que se llama Coloplast Activa, que a través del número 0800 que ven acá hay un asesoramiento totalmente gratuito para aquellos pacientes o aquellas personas que necesiten del equipo, del irrigador. Y aquí está mi número telefónico, porque en estos casos lo que nosotros solemos hacer en el servicio es asesorar y explicar de cómo se utiliza el equipo, con qué frecuencia se tiene que realizar, ¿sí? Esto obviamente va de la mano de la indicación médica. Siempre es importante y siempre recalcamos que para poder realizar o para poder hacer el tratamiento es importante siempre consultarle al médico, porque ellos son los que saben el estadio en el que ustedes están y por ahí ellos son los que van a guiar todo lo que es ese manejo. ¿Por qué? Porque como lo vimos al principio, por ahí capaz que empiezan con todo lo que es el manejo de la pirámide, de la base de la pirámide. Empezamos con estos tratamientos, los aplicamos por un tiempo y bueno, por ahí si ellos ven que no funcionan, entonces ahí en ese punto, si deciden pasar al paso siguiente, que es justamente la irrigación, cuentan con nuestra colaboración justamente para poderles explicar cómo se utiliza el equipo. También es importante recalcarles que aquellas personas que necesiten iniciar el tratamiento, de parte del laboratorio, siempre entregamos una primera muestra del producto totalmente gratis, como para que puedan arrancar a hacer el tratamiento, ¿sí? Bueno, les doy muchas gracias por el espacio y cualquier duda que tengan, bueno, lo charlamos. Bueno, muchas gracias, Ana. Súper clara la presentación y nos queda un ratito para preguntas, así podemos terminar en horario. Joa, ¿tenés alguna pregunta del chat? Ahí estoy viendo. Bueno, la primera pregunta fue, ¿es posible cambiar de hábito para no tener estreñimiento? Creo que les explicaron todos los puntos. La charla va a quedar grabada, así que la pueden escuchar de vuelta, tener en cuenta esto que decía Sol en cuanto a la dieta,
esto de los tiempos también que mencionaba Ana, mucho de lo que explicó Guido para entender, lo que explicaba Juan Pablo, digo, ahí creo que este punto lo respondimos, díganme o pongan en el chat si hay alguna pregunta más respecto a este tema. Sol, había una pregunta para vos, que esta tiene que ser, desde hace unos 3 años no defeco diariamente y estoy empleando unas semillas, Zaragatona. ¿Es normal eso? ¿Debo consultar un gastro? Lo primero También que te para diría es, Juan Pablo. sí, yo te diría primero consultar a un gastroenterólogo, es lo primero que te diría. Después, yo no nombré las semillas, pero las semillas todas son buenas, sobre todo en este caso consumirlas enteras, o sea, porque hay mucho mito respecto de las semillas. Si hay que activarlas, si hay que hidratarlas, si hay que... La verdad es que todas las semillas de cualquier forma son buenas. En el caso, para la constipación, lo que tenemos que conservar es la cascarita, es decir, lo que queremos es la fibra de la cascarita. Así que en este caso, todas las semillas son buenas. Una cucharadita, lo mismo que el salvado de trigo, una cucharadita con el yogur, en alguna sopa, es bueno. Pero yo creo que si tiene que consultar o no, yo creo que sí, y la respuesta la puede dar el doctor Juan Pablo. Sí, a mí me gustaría agregar algo, Sol, excelente. Primero, chicos, felicitarlos, Sol, Ana y también Guido. La verdad que escuchar, que un gastroenterólogo escuche cómo abordaron este tema, profesionales que no son gastroenterólogos, es fantástico. Y ya les digo que me encantaría trabajar con ustedes en forma interdisciplinaria porque eso es lo que necesitamos, sobre todo con este tipo de patología en un grupo de pacientes muy complejo, ¿no? Con respecto a esto, es cierto, todo lo natural sirve en el sentido de que ejerza su efecto a través del consumo de fibra. Pero acá me gustaría aclarar algo a mí que muchas veces lo natural se confunde y se piensa que porque es natural no puede generar ningún problema a largo plazo. Y con el tema de lo natural hay algo, para la constipación particularmente, que es el consumo de senócidos. Que eso produce mejoría de la constipación por un mecanismo irritativo muy severo, pero a la larga eso genera daño a nivel colónico e intestinal, dañando las fibras nerviosas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno consume, habrán escuchado seguramente, té de sen o senócidos o la torta de fruta, que muchas veces lo que tienen son concentraciones de este compuesto y eso en realidad lo que hace es irritar, acelerar mucho el tránsito, mejora la constipación, pero a largo plazo va destruyendo esas fibras nerviosas y eso es contraproducente. Por eso tratemos cuando uno dice natural y asuma que es algo que proviene de la naturaleza y demás, no siempre es totalmente beneficioso. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado y siempre consultar al especialista. Eso es fundamental. Bien. Hay una pregunta más que es, ¿las verduras en sopa pierden cualidades? Preguntaron, ¿era? Sí, algo así había leído, sí. Sí, Es una muy buena cualidades. pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta esa. Depende cuáles. A ver, por un lado, la fibra preferentemente cruda, o sea, la fibra modificada por cocción es una fibra un poco más leve, es decir, no tiene tanto impacto digamos, no tiene tanto impacto, no aumenta tanto la materia fecal, es como una fibra un poco más, menos potente, pero no deja toda la fibra, no deja incluso hay alguna fibra que es un poco más leve, que es la fibra soluble, que se consume, porque uno no consume zapallo crudo, consume zapallo cocido. Entonces se forma como un gel en esa cocción que termina siendo bueno también. No tan potente, pero termina siendo bueno. Después, algunas de las propiedades que pierde, algunas vitaminas, tenemos 2 grandes grupos de vitaminas, hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles se pierden un poquitito en cocción, es decir, cuando en sopa, cuando es al vapor, pero eso no quiere decir que uno por consumir una sopa con, qué sé yo, con zapallo o con un poco de espinaca esté perdiendo, no esté consumiendo nada de vitaminas. O sea, siempre son buenas. Y lo que yo siempre digo es, si uno por no consumir las cocidas no las va a consumir, siempre es preferible que las consuma a los vegetales. Siempre es mejor consumir vegetales. Entonces, no importa si pierde un poco de vitaminas. Hay otras vitaminas que se pierden, por ejemplo, la zanahoria, que tiene vitamina A, que es liposoluble. Cuando ustedes hacen una ensalada y le ponen un poquitito de aceite, el aceite queda de color anaranjado. Y eso se pierde, es un poquito de vitamina que se pierde, pero eso no quiere decir que no terminen consumiendo algo de vitamina A. Entonces,
de vuelta, consuman verduras, ojalá todos consuman frutas y verduras a diario, no importa si preferentemente crudas, por supuesto, para la constipación. Un poco la fibra, digamos, se modifica y no es tan potente, algunas vitaminas se pierden, pero siempre son buenas. Siempre es un buen hábito consumir verduras. La selga, doctora, también. La selga. Sí, La selga es selga, buena. sí. Sí. A mí La disculpe, me recomendaron sacarle el tronco del medio, porque es lo que a veces irrita. Bueno, mi gastro, ¿no? Está bien, de vuelta un poco a las intolerancias de cada A uno, ¿no las es cierto? intolerancias. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Uno sabe, digamos, Sí. cada uno de ustedes sabe qué y qué no. Uno puede tener ciertas sugerencias, pero después los que lo está consumiendo son ustedes. Entonces, está bien. Y la cinetapride, bueno, yo lo tomo media hora antes de almuerzo y cena y es fantástico. Al doctor le digo, a Juan Sí, Pablo. el cinitapride, gracias por el comentario. El cinitapride es un prokinético. El grupo de drogas de Exacto, prokinéticos lo que significa es justamente que promueve la ayuda. motilidad. La Sí. constipación es una especie de trastorno en el cual la motilidad está disminuida. Por eso los prokinéticos tienen justamente fundamento en esta patología, promoviendo justamente eso. La cinetaprida tiene algún efecto, no tanto efecto bajo, tiene algún efecto más alto, más a nivel, digamos, gástrico, que eso también hay muchas veces, digamos, coinciden y coexisten los trastornos. Un enlentecimiento en el vaciamiento del colon con también un enlentecimiento en la parte gástrica. Por eso también muchas veces esos trastornos coexisten y la constipación muchas veces se acompaña de lo que se llama dispepsia tipo distrés postprandial, que en castellano sería un enlentecimiento del vaciamiento del estómago o digestión lenta. Por eso también en ese grupo de trastornos donde la motilidad está baja en general, se promueve el uso de prokinéticos para justamente mejorar eso. Excelente. Bueno. ¿Queda A alguna ver, no hay pregunta? más preguntas, pero hay un comentario que me parece que está bueno aclarar. ¿Qué gastroenterólogo hay en el equipo de esclerosis múltiple? Hay el que sumemos y el que necesiten. Nosotros sabemos que en esclerosis múltiple los síntomas son variados, no todos tienen los mismos Tal síntomas, cual. entonces tendremos que incorporar a el gastroenterólogo si lo necesitamos, a la nutricionista que viene bárbara, vamos a ir sumando a todos los que necesitemos en nuestro bote o en nuestro equipo, o como quieran llamarle, pero es importante, por eso nosotros vamos pasando por todas estas charlas y compartiendo información, porque no todos necesitamos lo mismo, ¿sí? Pero es importante que sepamos que está disponible esta ayuda, que hay profesionales que saben un montón, que están hoy acá. Muchas gracias por esta charla, por este tiempo, por dejarnos compartir toda esta información con toda la comunidad de la asociación, porque que quede en el canal de YouTube también hace bueno, que esto después se pueda volver a escuchar, que volvamos a revisar a ver si tenemos alguna duda. Así que, bueno, no sé, Guido, si querés decir algo más. Yo estoy No, muy agradecida a todos. Sí, gracias. gracias a todos por conectarse, por hacer este ratito. Nos llevamos un montón de cosas a casa. No tomemos esto como una normalidad. Conocemos un poco más de cosas que nos pueden pasar. Y en el grupo, en el chat del grupo tienen la encuesta. Es importantísimo empezar a generar datos sobre esto para poder conocer un poco más en profundidad. Así que los invitamos a llenar. No le va a llevar más de 10 minutos. Bárbaro. Gracias, La compartimos en las gracias. redes. Ahí fíjense que está en las redes de Emma, está la encuesta que menciona Guido para que todos la puedan completar, ¿sí? Muy bien, gracias. Y cualquier cosa Bárbaro, nos gracias. escriben al chat de Emma. Muchas gracias a todos. Beso Gracias. enorme. Gracias, A los adiós. profesionales. Y nos vemos la semana que viene que tenemos charlas sobre temas urinarios, ¿sí? Bárbaro. Beso enorme. Gracias. Chau, chau.